Hola, amigo, amiga, qué bueno estar con usted hoy, justamente para dar inicio a esas clases sobre predicar la palabra de Dios. Porque con certeza es una de las mayores incumbencias que Dios nos ha dejado. Justamente yo quiero separar un versículo que se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Roma, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 14, dice así: Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Tenemos un gran desafío por la frente. ¿Y cuál es el gran desafío? El gran desafío que tenemos por la frente para la iglesia en el mundo entero es predicar la palabra de Dios. Justamente como dice aquí el versículo de Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Quién va a predicar? Necesitamos de personas que estén listas para llevar el mensaje de la Biblia, del Evangelio, para tantas personas que necesitan oír ese mensaje que viene de Dios. Y justamente ese es el desafío que tenemos por la frente, de entender algunas características importantes sobre el predicador, sobre la predicación, sobre la Biblia y sobre algunos otros detalles que son importantes para que nosotros podamos hacer una buena predicación de la Biblia, de la palabra de Dios, conforme Él nos dejó. Yo le invito también en ese momento a abrir su Biblia en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2, que es justamente la epístola que Pablo escribe a uno de sus discípulos, Timoteo. Y justamente en la primera epístola de Timoteo y la segunda epístola de Timoteo, Pablo le deja a Timoteo algunas orientaciones importantes sobre cómo conducir el ministerio de una forma general y principalmente el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Allá en Timoteo capítulo 2, versículo 2, Pablo dice lo siguiente, y un detalle, inspirado por el Espíritu Santo, porque todo lo que nos leemos aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, no son escritos humanos. Claro, Dios usó personas para escribir este libro aquí, pero ¿quién es el editor? ¿Quién es el conductor? ¿Quién es el orientador principal de la Biblia? Es el propio Dios. Y aquí dice así: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Entonces vamos a partir de este versículo aquí, de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Es muy fácil, ¿no? Porque son 2, ¿no? Segunda epístola a Timoteo, el capítulo 2, el versículo 2. Y vamos a ver algunos detalles importantes justamente que Pablo orienta a su discípulo Timoteo. Como él le dice, ¿no? Que lo que él ha recibido de Pablo, él ahora tiene la incumbencia de transmitir a muchos testigos, principalmente que sean personas, y aquí usa él la palabra creyentes, esa palabra es muy importante, solamente que hay una palabra importante también junto, creyentes dignos de confianza, Entonces, esas son algunas características importantes sobre el predicador. Que sea, en primer lugar, un creyente, que sea una persona que crea en Jesucristo. En otras palabras, o sea, quien va a llevar el mensaje de la Biblia, de la palabra de Dios, debe ser creyente, debe ser convertido a Jesucristo. Tal vez usted pueda le llamar la atención, pero ¿cómo así convertido? Porque mire, la primera condición importante para que una persona lleve el Evangelio, lleve la palabra, él debe ser creyente, debe ser una persona convertida, o sea, un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero discípulo.
Yo quiero enfatizar ese detalle porque justamente uno de los fundamentos de la predicación de la palabra de Dios es que nosotros debemos considerar en cuenta que la palabra de Dios, ella nos lleva a un camino de arrepentimiento, Entonces, la persona tiene que ser convertida, ella debe ter pasado por esa experiencia de conversión a Jesucristo. Ella debe ser convertida a Jesucristo, ella debe ser una persona que reconozca a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Esa persona debe entender, mira, yo soy convertido a Jesucristo, yo soy discípulo de Jesucristo, entonces, como soy discípulo de Jesucristo, yo tengo esa incumbencia de llevar la palabra de Dios para frente. Y otro detalle también aquí que el apóstol Pablo observa, y que estén capacitados para enseñar a otros. Entonces, esa persona que es convertida, ella también tiene que estar capacitada para llevar a palabra a los otros. Entonces, esos son detalles importantes. Mira, convertido y capacitado. Es interesante que el apóstol Pablo da esas observaciones aquí, porque para predicar la palabra, la persona tiene que estar capacitada para transmitir y llevar el mensaje del evangelio. No es de cualquier forma que vamos a llevar ese mensaje. No es con aquello que nos imaginamos, que nosotros pensamos. Ella debe estar debidamente capacitada para llevar la palabra de Dios y los fundamentos principalmente del Evangelio de Cristo, que son tan necesarios en el mundo moderno. Yo quiero que usted pare por un momento y piense. El mundo en el cual nos vivimos actualmente, estamos en el siglo XXI, y vamos a pensar un poco el mundo en el cual nos estamos viviendo. Es un mundo bastante complejo. Situaciones complicadas están apareciendo día a día, hay mucha violencia, hay muchos problemas de drogadicción, hay muchos problemas de relacionamientos dentro de las familias, hay muchos problemas presentes en el mundo entero, y es justamente ahí donde está es necesario llevar esa palabra, ese mensaje de Jesucristo para las personas que están necesitando. Y observando también otro detalle, otro versículo importante también sobre la predicación de la palabra. Cuando Jesucristo, Él está yendo para el cielo, cuando ya Jesucristo está dando sus últimas palabras a los discípulos, Él les transmite la gran comisión, que está revelada en el Evangelio de Mateos, capítulo 28, principalmente los versículos 16 al 20. Y aquí el propio Jesucristo da esa gran comisión para la iglesia. Y dice así: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Es interesante que justamente en la gran comisión que Jesús deja a la iglesia es esa palabra importante que aparece ahí en el versículo 19. El versículo 19 principalmente, Jesús dice: vayan y hagan discípulos. Y justamente, ¿cómo que nos podemos hacer discípulos? Podemos hacer discípulos y debemos hacer discípulos, ¿sabe cómo? Predicando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios tal y cual ella es, predicando la palabra de Dios fundamentado encima de lo que la propia palabra de Dios dice. Entonces, como nosotros podemos ver, ese trabajo de llevar la palabra, de transmitir las verdades bíblicas, es un desafío, es una comisión que el propio Jesucristo ordena a su iglesia. Usted, estimado amigo, estimada amiga, principalmente que tiene ese deseo, esa voluntad
de obedecer a Dios, de obedecer a Jesucristo, tenemos un gran desafío por la frente, llevar la palabra de Dios para frente y siempre entendiendo de esa forma, la persona tiene que ser convertida, tiene que ser un discípulo de Cristo y en segundo lugar, ella debe ser capacitada para llevar la palabra de Dios. En ese sentido, entonces vamos a iniciar ese momento para poder entender algunas cosas importantes que debemos considerar justamente en ese camino de predicar la palabra de Dios, que es para todos nosotros, para la iglesia, y nos queremos justamente ayudarnos mutuamente, para que juntos podamos cumplir esa gran comisión de hacer discípulos, de llevar la palabra y de también sembrar esperanza en un mundo que está perdido. Y esa esperanza nosotros debemos llevar, usted y yo, es una incumbencia de la Iglesia de Jesucristo. Y como dice aquí en la Gran Comisión, sin olvidar que Jesucristo está de nuestro lado, porque aquí él mismo dice en el versículo 20, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces usted ve, es una tarea que debemos hacerla, es una comisión que Jesucristo nos da, debemos hacerla de una forma seria, convertidos, capacitados, pero es una tarea que no vamos a estar solitos, vamos a estar juntamente con el Señor Jesús, con el Señor Jesucristo de nuestro lado. Como Él le dice, Él no nos abandona, Él no nos deja y Él estará en todo tiempo con nosotros a cada momento. Nosotros ya vimos entonces que es importante que sea convertido, que sea una persona que esté capacitada también para transmitir las verdades de la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Una persona que va a predicar, un creyente, un discípulo de Jesucristo que va a predicar la palabra, que va a llevar la palabra, ¿cuál es el mejor modelo? ¿Cuál es el mejor ejemplo que nos podemos seguir? El mejor modelo y el mejor ejemplo para predicar la palabra es el propio Señor Jesucristo. Él nos sirve como ejemplo, Él nos sirve como modelo de predicación de la palabra de Dios. Y principalmente en un detalle importante que tal vez nos olvidamos con mucha facilidad. Porque, ¿qué es lo que hizo que el ministerio de Jesucristo sea bien sucedido? Hay un detalle importante, que Jesucristo, Él siendo Dios, porque Jesucristo es el Hijo de Dios, Él vino a este mundo, pero Él cuidó un detalle importante. Él cuidó el detalle de siempre estar en dependencia. ¿Con quién? Con el Padre. Con el Padre. O sea, en ningún momento Jesucristo, Él hizo su ministerio de la forma como Él quería o de la forma como Él entendía. En todo momento nosotros podemos ver Jesucristo dependiendo del Padre. Jesucristo dependiendo del Dios Padre en todo momento. Y mire, si Jesucristo, siendo Dios, Dios Hijo, el Hijo de Dios, Él dependió del Padre, ¿cuánto más nosotros que somos seres humanos, redimidos del pecado, no necesitamos depender de Dios? Entonces ese es un detalle importante para que el ministerio de la predicación de la palabra de Dios sea efectivo, una dependencia de Dios. Y en ese momento yo quería leer justamente un texto de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, cuando Jesús fala de la vid verdadera. Y mira lo que dice aquí, en el Juan capítulo 15, del versículo 1 para frente. Entonces vamos a colocar aquí, entonces desde el Evangelio de Juan, capítulo 15, a partir del versículo 1, dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid.
Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Entonces, ese es un detalle importante que nosotros no podemos nos olvidar, que precisamos permanecer en Jesucristo, que precisamos andar con Él, por Él y para Él, en ese ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Aquí Él mismo está diciendo en el versículo 4, voy a repetir, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y un detalle importante, muchas veces una predicación puede ser buena, puede ser bien elaborada, puede tener el contenido exacto, pero muchas veces puede estar faltando esa dependencia de Dios, esa dependencia de Jesucristo. Y en ese caso tal vez los frutos no sean los que esperamos, porque está faltando dependencia de aquel que es el dueño de la palabra, que es el propio Jesucristo. Entonces es muy importante para el predicador idóneo que él siga el ejemplo de Jesucristo, que él sea dependiente de Dios, dependiente del Padre. Hay muchos detalles importantes sobre eso, sobre la vida de Jesús, que también nosotros queremos analizar. En momentos decisivos del ministerio de Jesús, ¿o qué él hacía? En momentos decisivos del ministerio y del trabajo de Jesús, él separaba tiempo para orar. Él se separaba de la multitud y buscaba los montes, los lugares apartados para poder conversar, para poder orar, para estar en comunión con el Padre. Ir para el monte no era algo místico. Ir para el monte era separar un tiempo para estar en la presencia de Dios. Porque muchas veces Jesucristo estaba en el medio de la multitud y no daba tiempo para él estar con el Padre. Y justamente como el ministerio de él, el trabajo de él era en dependencia con Dios, él necesitaba también aquel tiempo para orar, para oír la voz de Dios, para oír la voz de su Padre. Ahora vamos a pensar un poco más sobre nosotros también. Nosotros no tenemos esa característica de Jesucristo, que él era Dios, el Hijo de Dios. Nosotros, nuevamente acordándonos, somos seres humanos que fuimos redimidos por Jesucristo. Ahora, ¿cuánto más nosotros, si queremos hacer un trabajo eficiente de predicación de la palabra de Dios, cuánto más nosotros no necesitamos tiempo para orar, para leer la Biblia, que es la palabra de Dios, momentos de comunión con el pueblo de Dios? ¿Cuánto más nosotros no necesitamos de estos ejercicios espirituales? Orar, ¿qué significa orar? Orar significa conversar con Dios. Es el momento que nosotros tenemos para agradecer a Dios, para confesar nuestros pecados, que es muy importante ese trabajo de confesión de pecados, porque por más que seamos convertidos, por más que seamos predicadores experientes de la palabra de Dios, la propia palabra de Dios dice que nosotros también corremos el riesgo en el día a día de errar, de fallar, porque todavía hay esa lucha entre la carne y el espíritu, y son momentos de orar, de confesar nuestros pecados, como decía un escritor, de hacer nuestra higiene espiritual. Cuánto más nosotros no necesitamos también en esos momentos de oración de pedir la dirección de Dios para hacer el trabajo de una forma eficiente. Cuánto más nosotros no necesitamos de esos momentos de orar también para inundar nuestra vida con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos conduzca. Leer la Biblia. En cuanto nosotros hablamos con Dios a través de la oración, Dios nos habla a través de su palabra. A través de su palabra. Entonces, el predicador idóneo, él debe estar permanentemente en contacto con la Biblia, con la palabra de Dios. Y a yo le quiero hacer una pregunta y un desafío. Yo no sé cuánto tiempo de vida cristiana usted tiene, pero sería por lo menos interesante que un cristiano verdadero lea por lo menos una vez en su vida la Biblia entera, los 66 libros. Porque al final de cuentas, nosotros vamos a predicar lo que está en la Biblia. Y en ese sentido, ese ejercicio de leer la Biblia por un año
un año que da prácticamente toda la Biblia entera. Si nosotros leemos de 3 a 4 capítulos por día, vamos a conseguir leer la Biblia entera. Entonces, ¿sabe? Es importante para el predicador idóneo que esté familiarizado con los 66 libros que la Biblia tiene. Entonces, por eso es importante también leer la Biblia, porque a través de la lectura de la Biblia es que vamos a escuchar también la voz de Dios. La comunión también con el pueblo de Dios, con la iglesia, en fin, son algunos requisitos importantes también para que la predicación sea importante, para que la predicación sea relevante. Podemos predicar de las dos formas. Podemos predicar de la forma que nosotros creamos, sin mucha dependencia de Dios, haciendo las cosas de nuestra forma, pero también podemos predicar con esa dependencia de Dios de la misma forma como hacía Jesucristo. Yo estoy diciendo aquí que el propio ejemplo ven de Jesús. El propio ejemplo de dependencia para predicar, para realizar el ministerio de Dios, viene del propio Señor Jesucristo. Él era un hombre que oraba, él iba para la montaña para orar en momentos decisivos de su ministerio, él oraba. Vamos a pensar un poco. Cuando Jesucristo, pocas horas antes de ir para el sacrificio en la cruz, él fue para el monte de Getsemaní para orar, para conversar con el Padre, para poder preparar su vida para ese ministerio especial. Vamos a pensar un poco sobre la vida de Jesucristo con respecto a la Biblia, para la palabra de Dios. Cuando Jesucristo, Él es tentado por el diablo en Mateos capítulo 4, en Lucas capítulo 4, ¿cuál es la herramienta que Jesucristo usa para se defender de los ataques del enemigo Satanás? Es la palabra. Las 3 veces que Él es tentado en esos textos de Mateos capítulo 4 y Lucas capítulo 4, eso usted puede verlo. Usted va a ver de una forma clara que Jesucristo usa la palabra. La palabra dice, está escrito. Entonces Jesucristo usa esa herramienta también para se proteger de los ataques del enemigo. Y obviamente es interesante un detalle que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta, la comunión. La comunión con la iglesia, con el pueblo de Dios es importante porque al final de cuentas Dios se agrada cuando vivimos en comunión. Dios se agrada cuando vivimos en cooperación. Jesucristo era Dios y su ministerio Él podría haberlo hecho solito, sin la ayuda de ninguém. Pero una de las primeras cosas que Él busca es la comunión con los apóstoles, con los discípulos, con las personas, y nos podemos ver que Él también tiene una grande comunión con las personas que están cerca de Él. Y todas esas cosas contribuyen para que podamos ejercer un ministerio de la predicación de la palabra de Dios de forma idónea. Son pequeños detalles, pequeños grandes detalles que debemos considerar cuando nosotros vamos a predicar la palabra de Dios, cuando nosotros vamos a llevar las verdades de Dios para frente, porque ese ministerio es un ministerio lindo y maravilloso. Es un ministerio a través del cual nosotros podemos ayudar muchas vidas a ser rescatadas del pecado, a ser rescatadas de las garras del enemigo Satanás. Es un ministerio que nosotros también podemos ayudar a restaurar personas, porque justamente por causa del pecado, por causa de todas esas situaciones que nosotros ya hablamos, la vida de las personas está muchas veces destruidas. Nosotros vivimos en una sociedad, en una época en que la vida de las personas están destruidas. Si usted ve y usted aprecia, existen muchos problemas de orden emocional en la sociedad que vivimos. ¿Y cuál es la respuesta para todo eso? La respuesta está en el Evangelio, la respuesta está en la palabra. Y cuando va a predicar la palabra, que sea de una forma idónea, siguiendo ese ejemplo que Jesucristo dejó para nosotros, un ejemplo de dependencia, un ejemplo de temor y un ejemplo claro de una vida de oración, de una vida de lectura de la palabra de Dios, una vida de comunión. Que con esa forma, imitando a Jesucristo en ese sentido, vamos a ser discípulos de Jesús, relevantes para cumplir la gran comisión. Resumiendo entonces lo que hemos abordado hoy, vamos a ver algunas cosas sobre lo que hablamos hasta ahora, ¿no? Algunas cosas importantes, entonces nos acordando una cosa importante, que nosotros tenemos una comisión, una gran comisión que Jesucristo nos dejó, comisión de hacer discípulos, ¿cierto? Entonces eso está
en Mateos capítulo 28, la Grande Comisión, y dijimos que para hacer discípulos, la herramienta fundamental para hacer discípulos es la Biblia que es la palabra de Dios. Acordándonos de un detalle entonces, que segundo Timoteo, capítulo 2, en el versículo 2, debemos de entender que las personas que van a desenvolver ese trabajo de hacer discípulos, de transmitir la Biblia, de predicar la Biblia, deben ser personas, en primer lugar, que sean creyentes, convertidos a Cristo, creyentes en Jesucristo, y en segundo lugar, que deben estar preparadas para ese trabajo. No podemos hacer un trabajo de predicación de la palabra de Dios de una forma improvisada. Y nos acordando de una cosa importante, tal vez nos preguntemos, bueno, pero ¿dónde yo puedo ver un modelo de predicación de la palabra de Dios? El propio Jesucristo. El propio Jesucristo nos sirve como un ejemplo principalmente de dependencia del Padre. Un ejemplo de dependencia, y nosotros vemos a Jesucristo orando, vemos a Jesucristo dependiendo de las Escrituras, vemos a Jesucristo en comunión también con las otras personas para hacer el ministerio, porque es un ministerio que no podemos hacer de una forma individual. Y nos acordando, yo quiero que usted piense, y yo piense también, nosotros todos pensemos. Mire tal vez por la ventana de su cuarto, del lugar donde usted está. Usted tal vez esté viendo, tal vez muchas, pocas, algunas personas, mas siempre va a encontrar personas cerca de usted. Piense que esas personas que están cerca de usted necesitan de algo. Alguien puede decir, ay, necesitan de comida, necesitan de remedios. Es verdad, necesitamos de esas cosas para vivir. Pero piense que la mayor necesidad de la humanidad es el Evangelio de Cristo. Que la mayor necesidad de las personas es oír la palabra de Dios. Y volviendo justamente en aquel versículo que nosotros comenzamos, piense lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 14. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Estimado amigo, amiga, hermano en Cristo, hermana en Cristo, que sea usted ese instrumento en las manos de Dios para predicar y llevar esos mensajes de las buenas nuevas de salvación.